you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are not one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth, on teaching. Or he that exhorteth, on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that showeth mercy, with cheerfulness. Amén. Romanos 12, desde el versículo 1. Vamos a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Para los que nos visitan, tienen una copia allí en sus asientos. Romanos 12, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos que bendigas ahora la predicación de tu palabra, Señor, y aquellos que van a oír también tu santa palabra. Sé con cada uno de nosotros y ayúdanos a hacer todo para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. En las últimas semanas, si se han dado cuenta, a los miembros de la iglesia les hemos dado una carta para que ellos puedan decirnos de qué manera quieren servir dentro de la congregación. Y servir en las iglesias es una parte que es fundamental para cada creyente. Es muy importante. Y es importante no porque yo lo diga. Es importante porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Que cada miembro, como vamos a ver en este texto, tiene un don espiritual que se le ha dado en el momento de su salvación para que lo ponga en servicio en la iglesia. Y hoy vamos a empezar una serie sobre los dones espirituales. Todavía no estoy seguro de cuántos mensajes van a ser. Creo que van a ser 3 mensajes, en donde vamos a ver por qué es importante el servir dentro de la iglesia con nuestros dones espirituales, y donde vamos a ver cada uno de esos dones de manera individual. Y luego vamos a ver una manera práctica de cómo saber cuál es mi don espiritual. Eso no es hoy, eso es después. Pero para entender este texto, el texto que vamos a ver el día de hoy,
tenemos que entender en el lugar que se encuentra en el libro de Romanos. Aquí nos encontramos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Lo que quiere decir que antes de esto tenemos 11 capítulos más. Y la pregunta es, ¿qué hay en esos 11 capítulos para que Pablo nos diga esto en el capítulo 12? Bueno, si recuerdan, los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo nos muestra lo que es el Evangelio. Nos muestra lo que es el Evangelio. En los capítulos 1 al 3, Pablo nos muestra que todos somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador. Que nadie puede salvarse por sus propias obras, que todos somos pecadores y que estamos bajo la condenación de Dios y que necesitamos la salvación. Desde el versículo 3, Pablo nos va diciendo también quién es ese Salvador y cómo somos salvos. Luego en los capítulos 6 en adelante, Pablo nos habla de la santificación, nos habla de la restauración, nos habla que tenemos que morir al pecado y vivir para Cristo. Así que cuando llegamos al capítulo 12 del libro de Romanos, después que Pablo nos ha explicado todo el Evangelio, lo que él hace ahora es decirnos cuál debe ser la respuesta de cada creyente a ese Evangelio que ya él nos explicó. ¿Cuál debe ser la respuesta del Evangelio en cada creyente? Si se dan cuenta, allí en el capítulo 12, en el versículo 1, dice Pablo, por tanto, y ese por tanto ¿de qué habla? De todo lo que él nos dijo en los primeros 11 capítulos. Por tanto, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo resume todo el Evangelio como las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pero la pregunta es para nosotros el día de hoy, ¿cómo presento mi cuerpo como sacrificio vivo y santo? Y lo bueno es que Pablo nos sigue dando la respuesta. Él nos dice que no se adapten a este mundo, sino que tenemos que transformar nuestra mente, y luego nos dice que también tenemos que usar nuestros dones espirituales dentro de la iglesia. Esa debe ser la respuesta adecuada y la respuesta apropiada al Evangelio. Cuando yo entiendo que fui salvo por la gracia de Dios, cuando yo entiendo que era un pecador y que Dios perdona mis pecados, ¿cuál debe ser mi respuesta? Esta, presentar mi cuerpo como sacrificio vivo y santo, sin dejar que el mundo moldee mi mente y también servir dentro de la iglesia. Aquí, en el capítulo 12, Pablo empieza a explicar las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas con nuestro servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo nos da dos instrucciones acerca de nuestros dones espirituales dentro de la iglesia. La primera instrucción, si ven allí en los versículos 3 al 5, la primera instrucción es que no pienses en tu don espiritual más allá de lo que debes pensar. Debes pensar en tu don espiritual con claridad, con buen juicio, nos dice Pablo. Ese es el mensaje de los versículos 3 al 5. Y lo que quiero hacer yo esta mañana es hacer una serie de preguntas, y estas preguntas van a ser los puntos de hoy, y dejar que este texto nos responda esas preguntas. Así que comencemos con esta pregunta. La primera pregunta del día de hoy sería, ¿a qué se refiere este párrafo? ¿A qué se refiere este párrafo? Los versículos 3 al 5. Y la respuesta es simple. La respuesta es que se refiere a los dones espirituales. Y el contexto aquí lo deja muy claro.
Si ven allí en el versículo 6, Pablo dice, pero teniendo ¿qué? Diferentes dones. Y luego Pablo sigue esa declaración en medio del versículo 6 hasta el versículo 8 con una lista de dones espirituales. Así que el tema de este párrafo es claro y es obvio, son los dones espirituales en la vida de la iglesia. Son que vienen de Dios como una expresión de su gracia. ¿Verdad? El versículo 6 nos dice, pero teniendo diferentes dones, según ¿qué? La gracia que nos ha sido dada. ¿Verdad? ¿Qué dice Pablo? Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros ha recibido un don espiritual para servirle dentro de la iglesia. Y eso ha sido a través del Espíritu Santo. Estos versículos entonces subrayan el hecho, otra vez, que cada cristiano ha recibido un don como expresión de la gracia de Dios para servir en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. En el versículo 3 nos dice, según la medida de fe que Dios ¿a qué? Distribuido a cada uno. A cada uno. Y versículo 6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué? Usémoslo. Y si vamos para Primera de Corintios 12, o sea, capítulo 12, en el versículo 7 también tenemos la misma idea. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y en Primera de Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Según su voluntad. Y también en Primera de Pedro 4, versículo 10 nos dice el apóstol Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos versículos? Que si tú eres un cristiano, que si tú has sido salvo y si has recibido el Espíritu Santo, entonces has recibido un don espiritual. Lo recibiste en el momento de tu conversión. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Y les daré una definición. Un don espiritual es una capacidad de servicio única que Dios le ha dado a todo verdadero cristiano que no poseía antes de la salvación. Es una capacidad de servicio única que Dios le ha dado a todo verdadero cristiano que no poseía antes de la salvación. Y lo que quiero subrayar con esa definición es que tu don espiritual no es tu talento natural con el que naciste. Ahora, tú puedes ejercer un don espiritual a través de un talento natural. Claro que sí. Por ejemplo, si una persona tiene un don natural para la comunicación, también puede haber recibido el don de la enseñanza. O si alguien tiene un talento, digamos, para la carpintería, puede usar esa habilidad como servicio dentro de la iglesia. Pero tu don espiritual no es una habilidad natural. Te fue dado en el momento de la salvación para servir dentro de la iglesia. Vayamos ahora a la segunda pregunta del día de hoy. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué importa esto? Y la respuesta es que es importante porque es un mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo. Están allí en Romanos 12. Romanos 12, en el versículo 3, nos dice Pablo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, que me ha sido dada,
Aquí se refiere a la gracia que Pablo había recibido para convertirse en apóstol de Jesucristo. Pablo vio, y cada uno de nosotros también debería ver, la oportunidad de ministerio y de servicio como un regalo de la gracia de Dios. De hecho, mire lo que dice en el versículo 6. Dice, pero teniendo diferentes dones, ahora mira lo que dice, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Lo que quiere decir que el don espiritual es parte de la gracia de Dios. Si yo te pregunto, ¿ves tu servicio en esta iglesia como parte de la gracia de Dios? ¿Ves tu servicio en esta iglesia como un deber? ¿O lo ves como algo que te ata y que te impide hacer otras cosas que realmente te gustarían y que quieres hacer? ¿O ves tu servicio dentro de la iglesia como un privilegio? Un privilegio que tú y yo no merecemos. Lo ves como un regalo de su gracia. Por ejemplo, para mí es un regalo y un privilegio poder estudiar la Escritura 20 o 30 horas a la semana para pararme aquí cada domingo y darles un mensaje. Eso es por la gracia de Dios. Semana tras semana puedo pararme aquí y enseñarles. Yo no merezco eso. Eso vino de la gracia de Dios. Es un regalo de su gracia. Y Pablo nos dice que recibió la gracia de ser apóstol. La gracia de ser apóstol. Lo mismo dice en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 5, él subraya esto, él dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Pablo dice, solo tengo este papel, solo estoy aquí no porque me lo merezco, solo estoy aquí por la gracia de Dios. ¿Quién era Pablo antes de ser apóstol? Todos sabemos, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia. ¿Se merecía ser apóstol? No. Yo no merezco ser pastor tampoco. Todo es por la gracia de Dios. Y también lo dice en Romanos 15, versículo 15. Romanos 15, 15 dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo comprendió que su papel como apóstol era una expresión de la gracia de Dios en su vida. ¿Lo ves tú de la misma manera? ¿Ves tú el servicio de la iglesia como parte de la gracia de Dios? Si regresamos ahora al capítulo 12 de Romanos, Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, ¿verdad? Él se dirige a nosotros con la autoridad del apóstol de Cristo. Por lo tanto, es un mandato de Cristo. Nuestro Señor, por medio de su apóstol, nos manda esto. Y por eso es importante. Por eso es importante. Una tercera pregunta que debemos considerar es la siguiente. ¿A quién le concierne esto? ¿A quién le concierne esto? Versículo 3 de Romanos 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo ¿a quién? A cada uno de ustedes. Literalmente está diciendo Pablo, a todos los que están entre ustedes. Estoy hablando a cada uno de ustedes sin excepción. Lo que Pablo dice aquí es que esto es para todo seguidor genuino de Cristo. Dices, si tú dices que eres un seguidor de Cristo, si dices que eres un creyente y un cristiano, entonces esto es para ti. Esto está dirigido a ti.
Pablo te está hablando a ti, Cristo te está hablando a ti por medio del apóstol Pablo. Y la implicación clara es que todo cristiano tiene un don espiritual. Todo cristiano tiene un don espiritual y por lo tanto tiene una responsabilidad en la administración de ese don. Una cuarta pregunta sería, ¿qué ordena esto? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué nos manda este párrafo? Mira el versículo 3 una vez más. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, ahora vienen dos mandamientos, aquí está el primero, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y el segundo, sino que piense ¿cómo? Con buen juicio. Ahora, una de las razones por las que Pablo dice esto es porque si alguna vez has leído Primera de Corintios, sabrás que en la iglesia primitiva del primer siglo se deseaban ciertos dones. ¿Y cuál era la iglesia que tenía el mayor problema con esto? La iglesia de Corinto. En Corinto. Y bueno, lo más probable es que Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, estaba en Corinto. Y por lo tanto lo tenía fresco en su mente. Y específicamente aquí Pablo nos está diciendo cómo no debemos y cómo sí debemos pensar acerca de nuestros dones espirituales. En primer lugar nos dice, no pienses demasiado de tu don espiritual. No pienses más allá de tu don espiritual. Pablo aquí no está hablando de la forma general que nos vemos a nosotros mismos, sino que está lidiando con el orgullo con el que vemos nuestro don espiritual. ¿Por qué? Porque siempre estamos tentados a pensar de manera más alta de nuestros dones. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo, ¿en dónde? En la iglesia de Corinto. Si van al capítulo 12 de Primera de Corintios, mira lo que dice desde el versículo 20. Vayan allí conmigo y dejen una marca en Romanos 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Desde el versículo 20, dice Pablo. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo que cuando miras las partes más públicas y visibles del cuerpo humano, estas son las que reciben toda la atención. ¿Verdad que sí? Yo no creo que esta mañana tú te hayas preocupado por cómo luce tu hígado o cómo luce tu riñón. Pero estoy seguro que muchos pasaron mucho tiempo viendo cómo lucía su cara y su cabello. ¿Por qué? ¿Porque es lo más importante del cuerpo? No.
porque es lo más visible y es lo más público del cuerpo. Y sin embargo, ¿dónde está el elemento más necesario? ¿Dónde están las cosas que nos mantienen vivos? Si me saco el ojo, yo sigo vivo, ¿verdad que sí? Si me arranco la oreja, sigo vivo. Son las cosas que se ven. Pero ¿qué pasa con las cosas que no se ven, las que están adentro, las que están escondidas, que son impresentables? Y que se ven feas cuando vemos fotos de ellas. Eso es lo que realmente importa. Y Dios ha estructurado tu cuerpo humano de esa manera. Y lo mismo, hermano, es cierto con el cuerpo de Cristo. Lo mismo es cierto con el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes, las personas que quieren los dones públicos, las personas que quieren hablar en lenguas todo el tiempo, las personas que solo quieren profecías, ustedes no son importantes, está diciendo Pablo. Ustedes no son importantes. Podemos funcionar sin ustedes, está diciendo Pablo. ¿Creen que son importantes? Pues no lo son. No piensen más allá de sus dones espirituales. La iglesia puede arreglárselas sin ustedes, pero no se las puede, que arreglar sin los órganos que la mantienen funcionando, como el corazón, los riñones, el hígado. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por lo tanto, con frecuencia estamos tentados, y este es el punto de Pablo, estamos tentados a considerar que nuestro don es superior. Ese es el punto de este pasaje en 1 Corintios 12. ¿Verdad? En Corinto menospreciaban todos los demás dones que no eran las lenguas. Todos querían hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque era lo ostentoso, era lo público, era donde la gente me podía ver. Y Pablo dice, escucha, la gente puede funcionar sin ti, pero no puede operar sin esos dones que mantienen su funcionamiento. Entonces, dice Pablo, tengan una perspectiva real de los dones espirituales. No pienses muy por encima de tu don espiritual. ¿Verdad? Ese es el primer mandamiento de Pablo. Pero nos da otro en el versículo 3 de Romanos 12. Nos dice, sino que piense con ¿cómo? Con buen juicio. Con buen juicio. Pablo dice que debemos tener una evaluación objetiva y lúcida y precisa de nuestros dones espirituales. Esto es un equilibrio importante. No pensar más alto, tampoco pensar más bajo, sino pensar y evaluar nuestros dones espirituales de manera correcta. Un lado es pensar demasiado en tus dones y la otra es decir, ay, ojalá tuviera el don que tiene mi hermano o mi hermana. Eso es menospreciar el don que Dios te ha dado a ti. Otra vez en 1 Corintios 12. Mira 1 Corintios 12, desde el versículo 15. Si el pie dijera, imagínate que el pie habla. Dice, si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿Por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, tú no decides cuál es tu don espiritual. Dios te lo da según le agrada. Y si todos fueran un solo miembro, versículo 19, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo,
hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Imagínate que todo el cuerpo sea hígado. Imagínate que todo el cuerpo sea oreja, sea ojo. No funciona. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ese es el punto. Este es el diseño de Dios. Y con frecuencia estamos tentados a considerar que nuestros dones son insignificantes cuando los comparamos con los demás. Muchas personas están tentadas a decir, me gustaría poder enseñar, o me gustaría poder tener este don, y miras el tuyo como insignificante. Pero no debemos hacer eso. No debemos restar importancia a los dones que Dios nos ha dado según como a Él le agradó. En cambio, Pablo nos dice, piensa con precisión, piensa con cordura, piensa con sensatez sobre ti mismo y sobre tus dones. Lo que deberías decir es, Dios me ha dotado de esta manera y le doy gracias y voy a usar este don que Él me ha dado para su gloria y para su honra. No tomo ningún crédito por ello, pero esta es la realidad en mi vida. Entonces, tenemos el pensamiento de no pensar demasiado y de pensar con cordura, racionalmente sobre los dones que Dios le da a cada creyente. Pero ahora, ¿cómo sucede esto? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo podemos evitar pensar más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos pensar? ¿Y cómo podemos pensar en nuestros dones de manera cuerda, razonable y sensata? Bueno, Pablo nos proporciona aquí con dos estrategias para pensar con precisión acerca de tu don espiritual. Dos estrategias que ya las hemos mencionado. En primer lugar, debes recordar que tu única capacidad para servir es un regalo soberano y lleno de la gracia de Dios. Cualquier don que tengas, no tuviste nada que ver con eso. Es una expresión de la gracia de Dios a cada uno de sus hijos. ¿Qué dice 1 Corintios 4:7? Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y ese es el punto. Y la segunda, estrategia para pensar correctamente sobre nuestros dones es recordar que eres un miembro del cuerpo de Cristo y tu función es servir a los demás miembros. ¿Verdad? Esto está en los versículos 4 y 5 de Romanos 12. Aquí Pablo está hablando de nuestros cuerpos físicos y dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿verdad? Si pudiéramos contar todas las partes del cuerpo humano, ¿cuántas habrían? Muchas. Y eso es lo que Pablo aquí está usando como una imagen. Él usa la imagen de un cuerpo humano para ilustrar tanto la unidad como la diversidad dentro de la iglesia. ¿Verdad? Una vez más en 1 Corintios 12, versículo 27, él dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Esa es la diversidad. Ahora, en el versículo 4 de Romanos 12, Él nos habla y nos dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Imagínate que todos aquí hiciéramos lo mismo. ¿Cómo vamos a funcionar? No podemos hacer lo mismo. Dios colocó muchos miembros diferentes en tu cuerpo físico y cada uno de esos miembros tienen funciones diferentes, todas necesarias para la salud general y el funcionamiento de tu cuerpo, ¿verdad? Y aquí los que son doctores y enfermeras y enfermeros saben eso muy bien. Y eso también es cierto en el cuerpo de Cristo. Eso también es cierto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia
Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si quieres pensar con precisión y correctamente acerca de tus dones, debes recordar la importancia crucial de los otros miembros y su función como miembros del cuerpo. Si eres miembro de esta iglesia o eres miembro de otra iglesia, déjame decirte que estás aquí para servir al resto de esta gente. Estás aquí para servir al resto de esta gente. ¿Verdad? Al igual que tu pulgar, al igual que tu ojo, al igual que los miembros de tu cuerpo están ahí para servir al resto de tu cuerpo. Las partes del cuerpo no funcionan individualmente, ¿o sí? No son una entidad en sí misma. Tienen el propósito de servir y de beneficiar al resto del cuerpo. Y por eso es que Pablo usa esta imagen. Nota el versículo 5 de Romanos 12. Dice, así nosotros, ¿verdad? Está hablando a las personas, a los creyentes, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Más claro, imposible. Pablo dice, somos el cuerpo de Cristo. Y siendo muchos, tenemos diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo. Él está enfatizando aquí la unidad entre los verdaderos creyentes. Y esto es esencial, hermanos, para el buen funcionamiento de la iglesia. En el momento en que tú fuiste salvado, tú fuiste hecho parte del cuerpo de Jesucristo. Los miembros del cuerpo de Cristo están todos en Cristo. Y lo que eso significa en la práctica es que hay una interdependencia necesaria con todos los creyentes. Dependemos unos de otros. Somos diferentes unos de otros, pero todos somos necesarios para el cuerpo y entre nosotros. Y si no piensas de esa manera como cristiano, si tu percepción de los dones espirituales y de tu servicio a la iglesia no es esta, déjame decirte que hay algo entonces muy mal en tu fe. Hay algo incorrecto en tu percepción de la iglesia. Si no crees que necesitas a estas personas, si no crees que necesitas lo que sucede en el contexto de la iglesia, entonces tienes una mala e incorrecta imagen de la fe cristiana y de lo que es la iglesia y de cómo funciona la iglesia. Eres un miembro del cuerpo de Cristo y debemos ser interdependientes unos y otros. ¿Verdad? Tu cuerpo físico es una unidad orgánica y cada miembro de tu cuerpo pertenece a todos los demás miembros, y lo mismo es cierto con la iglesia. ¿Acaso tu pulgar o tu ojo trabajan de manera, independiente? Yo hago lo que yo quiera, dice tu ojo. Solo me reúno cuando yo quiero. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si uno de tus miembros de tu cuerpo diga, estoy demasiado ocupado para involucrarme? ¿Qué pasa si una parte de tu cuerpo dice eso? Solo voy a asistir y obtener lo que pueda para mí, pero voy a hacer mis propias actividades sin el cuerpo. Eso es, cuando nos referimos a la iglesia, es igual de ilógico cuando se trata de los miembros del cuerpo de Cristo. Tu parte importa porque así es como Dios diseñó el cuerpo, que también es la iglesia. De hecho, vayamos un momento a Efesios capítulo 4. Wow, el tiempo sí pasa rápido. Efesios capítulo 4. También tenemos esta realidad desde el versículo 15. Efesios capítulo 4 es un pasaje acerca de cómo debe ser la vida en la iglesia. Efesios 4 desde el versículo 15 dice,
Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, otra vez tenemos la imagen del cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado ¿de qué? De cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El cuerpo de Cristo, hermanos, solo funciona de la manera que Dios diseñó cuando tú estás haciendo tu parte. Cuando estás usando tus dones espirituales que Dios te ha dado para que cada parte del cuerpo funcione de la manera en que Dios lo diseñó. Te pregunto hoy aquí, ¿piensas bíblicamente, piensas con precisión acerca de tu don espiritual? ¿Ves tu servicio en la iglesia como la primera expresión de ser un sacrificio vivo para Dios? ¿Es así como piensas acerca de tu servicio en la iglesia? ¿Ves tu servicio en la iglesia como parte de la gracia de Dios? ¿O lo ves como un obstáculo para hacer las cosas que tú deseas hacer? ¿Entiendes que usar tus dones en el contexto de la iglesia es un mandato de Jesucristo nuestro Señor? ¿Estás tentado a pensar demasiado en el don que tienes o demasiado bajo? Pensar que no es importante. ¿Para qué me voy a involucrar si mi don no importa? ¿O piensas que debes tener una posición más alta dentro de la iglesia? Tenemos que tener una perspectiva sana sobre nuestros dones. Recuerda que tu capacidad para servir en esta iglesia es un don de la soberanía y de la gracia de Dios. Y recuerda que solo un miembro del cuerpo de Cristo debe usar sus dones espirituales dentro de la iglesia. Y aquí, hermanos, es donde el evangelio empieza a ser aplicado. Si en verdad estás agradecido por tu salvación, si en verdad entiendes de dónde Dios te ha sacado, que envió a su Hijo para morir por tus pecados, y que Él te ha salvado por medio de su gracia, entonces vas a servir dentro de la iglesia como parte de tu agradecimiento y de tu sacrificio vivo a Él. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias por este servicio y gracias por el texto que estudiamos el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos a entender estas grandes verdades y grandes realidades que nos muestra tu palabra. Ayúdanos a servir dentro de tu iglesia, ayúdanos a verlo con precisión y ayúdanos, Señor, a ver que nosotros como cuerpo del Cristo, como cuerpo de Cristo, debemos servir con nuestros dones espirituales. Oh Señor, te doy gracias por cada uno de esas personas que sirven aquí en esta iglesia, porque sin ellas, Padre, no podríamos funcionar. Te doy gracias por cada una de ellas, que tú las sigas bendiciendo, que tú sigas, Señor, usando ese don espiritual para tu honra y para tu gloria, Padre. Y sé con nosotros el resto de este día, sé con todas las madres de nuestra congregación, que puedan pasar un buen domingo, un buen día de la madre junto con sus familiares, siempre recordando quién eres tú, porque hoy también es el día del Señor. Gracias por tus bondades y oramos en el nombre de Jesús. Amén.